Me atrevo a decir que cuando comenzaste en los caminos del Señor, sentiste cómo su presencia te ministraba, su presencia te tocaba. Así como un bebé que nace y viene aquí por primera vez, los papás se encargan de todo, no se preocupan por nada. Cuando te convertiste, sentías que Dios te ministraba, pedías algo y Dios contestaba. Te sentías triste, Él venía a consolarte, pero pasa el tiempo. Digan conmigo, pasa el tiempo. Y de repente te encuentras con obstáculos en tu vida, donde dices, ¿por qué me está aconteciendo a esto si estoy siguiendo tu llamado? Tengo tiempo en tu camino, tengo tiempo siendo cristiano y se está levantando la persecución contra mí. Se está levantando la persecución y enfermedad en mi casa. Se está despertando la necesidad económica en mi hogar. Pero Dios, te estoy siendo fiel. Te estoy amando, estoy siendo fiel en mi dar. Estoy siendo fiel en mi servicio. Estoy siendo fiel a mi llamado. Pero sabían que no siempre al seguir a Jesús va a ser todo de color de rosas. A veces va a haber tristeza y dolor. Y este pasaje que vamos a leer, el libro de Jeremías, es una oración que Jeremías estaba haciendo. Nosotros tenemos la bendición de ver el corazón de Jeremías ante todo lo que estaba aconteciendo. Lea conmigo, iniciando con el versículo 7 hacia el versículo 7 hacia el versículo 18 de Jeremías 20. Dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de él en su nombre. No obstante, había en mí un corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él y le tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos los creen? A ver si van a decir menos ahorita. A ver, hay que seguirle. Como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confesión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre del mano de los malignos. Dice el versículo 14: maldito el día en que nací. ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio? ¿En serio? El Señor reprende. Hay que intentarlo otra vez. Hermano, me están preocupando. Creo que somos como robots. Amén, amén, amén. No escuchamos. Jeremías dijo: maldito el día que yo nací. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que esperaba, ok. Pastora, ya me asusté. El día que mi madre me dio luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndome alegrarse así mucho, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. Y no se arrepintió. Oía gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? What's going on? ¿Qué está pasando, Jeremías? Jehová está contigo como poderoso gigante y ahora te estás un poquito transicionando tu actitud. Gracias a Dios por su palabra que no esconde la honestidad. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque estamos viendo el corazón de tu siervo y profeta Jeremías, que Dios lo seleccionó desde su niñez
a ser profeta a las naciones, que fue santificado y fue apartado desde su juventud. Pero ese llamado de ser profeta le costó. Hubo gran dolor en su vida, en su trayectoria de su ministerio. Hubo bastante dolor. Y aquí vemos su sinceridad. Señor, gracias porque nos enseñas que también podemos ser transparentes contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando el llamado duele. Cuando el llamado duele. Jeremías era un profeta. Un profeta en el Antiguo Testamento es alguien que hablaba de parte de Dios. Entonces Jeremías fue comisionado conforme al capítulo 1. Si van conmigo, capítulo 1, versículo 4. Y guardan el capítulo 20 porque vamos a regresar. Dice Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En esa palabra, ese versículo solo decimos: Señor, ese es para mí. Tú me llamaste a ser profeta a las naciones. Sigue diciendo: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo y estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El inicio del ministerio, el llamado de Jeremías, inició desde que era un niño. La edad aproximada que tenía era un joven adulto, pero podemos decir que empezó ese llamado de ser un profeta desde su niñez. No era el único profeta del tiempo, había otros profetas que Dios había levantado, pero cuando Dios estaba preparando a Jeremías, lo estaba levantando en una época muy oscura en la historia del pueblo de Israel. En esa época, el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Israel estaba dividido entre el norte y el sur. En el norte se encontraba todas las tribus excepto la tribu de Judá. Hubo una división y después atacaron al pueblo de Israel o el reino del norte, y fue destruido y desolada, y solamente quedó Judá, es decir, el imperio del sur. Entonces, en esa época, cuando ya estaba dividida Israel y el reino de Judá se estaba haciendo lo mismo que causó que Israel del norte fuera destruido. En este caso, Israel seguía la idolatría, no tenía falta de arrepentimiento, seguían en su pecado, seguían en el adulterio, y Dios levantaba personas para traerlos hacia el arrepentimiento. Por tanto, Dios había levantado a Jeremías para ser un profeta, para ser la portavoz de parte de Dios hacia el reino de Judá o la tribu de Judá. ¿Y qué crees que su mensaje era? Su mensaje, por la historia, porque él ministró a través de 3 reyes, de 3 reinos, 3 líderes de la tribu de Judá, el reino del sur o de Judá. Él estuvo ahí 3 y estuvo como profeta 40 años profetizando. Y me hubiera gustado decirles que su mensaje fue un mensaje de prosperidad. Me hubiera gustado decirles que su mensaje fue un mensaje de esperanza. Pero en realidad, si vemos y leemos el libro de Jeremías, fue un mensaje de juicio y arrepentimiento. ¿A cuánta gente le gustan esos tipos de mensajes? 3 hermanos dijeron amén. Dios, envíales. No se crean. A nadie, para ser sincero. Y no era la excepción en la época de Jeremías. En la época de Jeremías, Jeremías no era querido, no era aceptado, porque su mensaje, cada vez que lo veían, decía: otra vez va a dar un mensaje de condenación, va a dar un mensaje de parte de juicio. Nosotros tenemos en alto el oficio de un profeta, pero a veces no conocemos el dolor a través de un llamado.
Y miren, Jeremías había sufrido tanto que ya leímos en el versículo 20, pero antes del versículo 20 ya tenía mucho tiempo Jeremías profetizando. Y él se aconteció con estas cosas. En Jeremías 16 menciona la escritura que Dios le prohibió casarse y tener hijos. No se asusten, no es un llamado universal. Este llamado fue específico para Jeremías. ¿Cuántos solteros dicen amén? I want to get married, me quiero casar. Pero para Jeremías Dios le dijo, no te vas a casar, y fue un trato muy específico para él. Pero también le dijo, tampoco no vas a asistir a bodas ni a servicios fúnebres. Yo dije, ¿qué tiene que ver el no asistir a servicios fúnebres o bodas? En esa época no existían las redes sociales, era un lugar donde la gente se podía socializar. En otras palabras, al ser prohibido de ir a esos lugares, estaba indicando que Jeremías iba a vivir una vida de soledad y de tristeza. Porque por 40 años estaba hablando un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de juicio. Pero les mencioné que no era el único profeta. Había otros, escuchen esto, falsos profetas, que mientras la palabra de Jehová hablaba a través de Jeremías y hablaba sobre el arrepentimiento, había otros autoprofetas que decían, todo va a estar bien, nada va a pasar, el juicio no va a venir. Estás en tiempo de gracia, como en nuestros días, porque el oído le gusta escuchar cosas hermosas. Al oído nos gusta escuchar mensajes de prosperidad, mensajes de éxito, mensajes de crecimiento, mensajes de exaltación. Pero cuando vienen mensajes de arrepentimiento, mensajes de juicio que Dios quiere enviar a personas que no se arrepienten, como nosotros mejor cerramos nuestros oídos. Pero en el Antiguo Testamento así era el ministerio de Jeremías. Tanto fue a través de lo que Dios habló a través de Jeremías, que los teólogos lo nombraron el profeta llorón. Y el motivo que lo nombraron el profeta llorón era porque se la pasaba llorando y lamentando, porque solamente la palabra que venía de Jehová para él hacia el pueblo era arrepentimiento y juicio. Y él sabía que lo que venía para el pueblo de Israel o Judá, si no se arrepintiesen de sus malos caminos, iba a ser algo muy difícil para ellos. Y le dolía que esa destrucción viniera, y le dolía que era rechazado. Entonces Jeremías, desde nacimiento, a motivo de su llamado de profeta, sufrió desde el inicio. Saben, cuando alguien está entrando y sirviendo al Señor, mucha gente ve la gloria, ve lo de afuera, pero no ve el proceso. Mucha gente ve a Jeremías profetizar de parte de Dios, pero no miran su quebrantamiento y su dolor. Vivió una vida de dolor, de soledad, a causa del llamado que Dios le había dado. Entonces, eso fue su vida. Pero en el capítulo 20, en el versículo 1 y 6 y hacia el 6, sabemos que la causa del motivo de su oración, porque si nomás leemos su oración sin tener el contexto, vamos a decir, no, hombre, ¿cómo vas a decir que Dios está contigo y ahora que maldices el día que naciste? No tiene sentido. Pero yo creo que entendiendo el contexto de lo que estaba aconteciendo, y lo encontramos en el capítulo 20 y a los finales del capítulo 19. Básicamente, otra vez, así como fue su ministerio, Dios llama a Jeremías y le dice, di esta palabra. Y muy interesante, porque Jeremías nunca habló lo que él quiso hablar. Él simplemente recibió la palabra de Dios y fue fiel a declararla. No le quitó, no le añadió lo que Dios quería hablar al pueblo de Israel, al reino del sur, al reino de Judá. Y Jeremías, por hacer eso, dice la escritura al final del capítulo 19, que otra vez Dios lo levantó y dijo que agarrase una vasija. Y agarró la vasija, fue con el liderazgo, los ancianos de Israel, los líderes espirituales también, y les dio una palabra de juicio que Dios le dijese. Pero esa palabra, creo que era un buen predicador porque vino con ilustración. Ese jarro que Dios le dijo que agarrara, dijo, ahora tíralo y québralo hacia el piso y míralos y diles esta palabra de juicio. Así como es destruida en muchos pedazos, también su reino va a ser destruido.
Van a ser tomados captivos por Babilonia. Qué fuerte mensaje. Y entre ellos, en el capítulo 20, 1 al 6, ahora sí nos encontramos con un personaje llamado sacerdote Pasur. Qué interesante nombre, Pasur. El sacerdote Pasur era un principal en el templo. Y lo que estaba haciendo Jeremías a Pasur, el sacerdote, el líder de la casa de Jehová, líder del templo de esa época, le molestó tanto que lo tomó para azotarlo y, dice la escritura, meterlo en el cepo. Y el cepo era la cárcel. Por hacer algo bueno, recibió consecuencias malas. Como que no está cuadrando. ¿Cómo es posible si sirves a Dios y está aconteciendo esto difícil en la vida? Eso estaba aconteciendo con Jeremías. Estaba haciendo lo que Dios nomás le estaba llamando a hacer y recibió consecuencias por obedecer a Dios. Escuchamos recibir consecuencias por desobedecer a Dios, pero ¿cómo recibir consecuencias por obedecer a Dios? Y se encuentra Jeremías en la cárcel, azotado, donde esos versículos que leímos de su oración es donde él expresa esa oración. En la cárcel y azotado, ya cansado por todo lo que ha pasado en su vida, por el rechazo, por la soledad, por profetizar 40 años y ninguno de esos reyes recibieron su palabra, por profetizar tantos años y en cierta manera no mirar fruto, porque qué frustrante aquellos que son líderes es hacer la obra de Dios, es abrir tu casa, es servir como coordinador o director de un ministerio y que pase el tiempo y que no mires crecimiento. A veces nos pensamos, soy fracaso, no estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está aconteciendo? Imagínense Jeremías, 40 años y no hubo nadie que se arrepintiese. No hubo ningún fruto de su ministerio. No más tristeza, azote. Y vino, y en esa condición es donde nos encontramos en esta oración que leímos. Yo creo que esta oración que él estaba haciendo en esa condición, Jeremías, nos bendice a nosotros también. Porque podemos ver el corazón humano, pero también podemos ver el corazón de Dios. Y yo creo que a nosotros ver esta porción de las Escrituras, de su oración, vamos a aprender bastantes cosas que nos van a ayudar a entender que a veces cuando seguimos el llamado, a veces pasamos por dolor. Que a veces por ser discípulos de Jesús pasamos a veces por dificultades injustas. Que a veces por seguir lo que Dios nos llamó a hacer puede venir a un precio. Que a veces aún siendo cristiano puede levantarse la enfermedad de nuestra casa. Que aún siendo creyente, que aún diezmando se puede levantar la escasez en nuestro hogar y la frustración entrar. Pero esta oración nos ayuda a cómo podemos reaccionar. Y lo primero que aprendemos de Jeremías, cuando sigamos los propósitos de Dios y sigamos lo que nos llamó a hacer, cuando experimentemos el dolor, cuando venga la confusión, cuando pasen cosas en nuestro hogar, en nuestra vida que no entendemos aún siendo cristianos, Jeremías nos enseña que debemos de ser honestos con Dios, aunque estemos en dolor. Vaya conmigo 7-8. Dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Fuiste más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sabían que esta porción de la Escritura, la Reina Valera, usa estas palabras de me sedujiste, fui seducido? Otra versión dice, me persuadiste y me venciste. En sí lo usó una palabra más light, más suave. Pero en el lenguaje hebreo, Jeremías estaba dando la idea que Dios lo había forzado. En esencia estaba diciendo, me forzaste, pudiste más que yo, me tomaste contra mi voluntad. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Que todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Jeremías estaba atreviendo a decir, es tu culpa, Dios.
Y hay personas que por la situación difícil que están pasando en sus vidas y están haciendo las cosas bien, están siguiendo su llamado, dicen: ¿por qué me está aconteciendo esto? No lo entiendo. Que en su corazón quieren culpar a Dios. Pero Jeremías, en esa condición, se abre. Dices: estoy aquí por tu voluntad, contra mi voluntad. Tú me persuadiste. Esto no es una queja nomás que estaba haciendo. Literal, Jeremías estaba culpando a Dios por todo lo que estaba aconteciendo. Dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, por profetizar, por burlar, mencionaba cada día, porque 40 años es mucho tiempo profetizando palabras de arrepentimiento, de juicio. Y la gente nomás se burlaba de él. Estaba solo. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es verdad que sí estaba expresando culpa hacia Dios, pero también es verdad que estaba él hablando, siendo transparente con Dios. Él estaba siendo vulnerable con Dios. ¿Y cómo voy a ser vulnerable con Dios si Él conoce mi corazón? ¿Para qué le digo si Él sabe? Porque el decirle no es para Él, el decirle es para mí. Es de yo desahogarme ante Dios. Así como Jeremías se desahogó en esas preguntas difíciles de la vida, de por qué acontecen ciertas cosas que a veces no comprendemos, pero en la soberanía de Dios, más la soberanía de Dios, Jeremías se desahogó ante Dios y él fue honesto. Pero la realidad es que muchos de nosotros a veces escondemos y nos disfrazamos con un vestuario de santidad, que cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, demostramos que si nunca dudamos, que si nunca nos cansamos, que si nunca queremos llorar, nunca nos queremos frustrar. Y aquí está Jeremías expresando su frustración ante Dios. ¿Y usted cree que Dios estaba en el cielo diciendo: wow, Jeremías, ¿qué te está pasando? No puedo creerlo? Dios permitió que su registro de su oración estuviera en la Biblia para nosotros saber. Él simplemente fue vulnerable. ¿Cuándo has sido vulnerable ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la vez que le has dicho: Señor, ayúdame, no puedo con mi matrimonio, siento que lo voy a perder? Señor, esta adicción me está ganando, siento que me voy a rendir hacia ella. Señor, estoy dando y mi fe está menguando, ayúdame. ¿Cuándo has sido honesto con Dios por lo que te está pasando en la vida? ¿Cuándo has abierto tu corazón ante Él? Y la oración de Jeremías nos abre la puerta a ser honestos con Dios, aunque nos duela. Escuchen esto: a ser honesto con Dios, aunque vaya contra nuestra teología. Porque a veces pensamos: es imposible que un creyente que se enferme, es imposible que pase necesidad. El mensaje de la prosperidad. Aunque te duela, aunque no entiendas, sé vulnerable con Dios. Ahora, este concepto no es un concepto nuevo que aconteció solamente en Jeremías. A través de la Biblia vemos de personas también que se estaban abriendo delante de Dios, empezando con el salmista. Yo se lo leo, dice Salmos 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Miren el corazón del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor, no me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? Es decir, ¿hasta cuándo no voy a sentir tu presencia? Una oración el salmista estaba haciendo desesperante ante Dios. Otro profeta llamado Habacuc 1:2 decía: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Otro profeta siendo honesto con Dios, abrándose ante Él. Mismo Jesús en la cruz del Calvario al final dijo: Lami sabactani, Dios, ¿por qué me has desamparado? Siendo vulnerable con el Padre. En realidad no estaba desamparado. Dios estaba con él, pero en sus emociones, en su humanidad, sentía la desolación.
Sentía que Dios no estaba. Y fue vulnerable mismo Jesús con el Padre. Tú puedes ser vulnerable ante Dios. Para Dios, una debilidad que tú piensas que tú tengas, Dios se glorifica en esa debilidad. Y esto era la vida de Jeremías. Jeremías nos enseña a ser vulnerables delante de Dios, a ser honestos con Él, a traerle la frustración. Pero también la oración de Jeremías nos enseña la fuente de ese deseo y ese esfuerzo de seguir creyendo y no callarse a seguir su propósito. Ahora Jeremías, mire, vaya conmigo versículo 9. Después de ser honesto con Dios, Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Qué estaba expresando Jeremías? Todas las experiencias que tuve, toda la palabra que me diste, ya no me voy a recordar, ya ni voy a hablar de tu nombre. Estaba llegando a punto de tirar la toalla, a punto de rendirse, y otra vez fue vulnerable, pero miren lo que estaba aconteciendo. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí un corazón con un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quería tirar la toalla, pero ¿qué había adentro de él? La escritura menciona, es como un fuego en sus huesos. Es decir, la presencia, es decir, la palabra de Dios estaba impregnada en sus huesos, que no pudo resistir lo que tenía por dentro. No pudo parar de ejercer y profetizar, aunque el mensaje no fuese agradable, porque Dios lo había llamado. No podemos parar de profetizar y de hablar de las bondades de Dios, porque lo que Él ha dicho se va a ejecutar. No puedo parar de hablar del arrepentimiento si es el mensaje que Dios me está dando, o de restauración, o de llegar o regresarnos hacia Él, porque estamos ligados a Dios, le damos cuentas a Dios. Y Jeremías puedo entender, siento una llama, no me puedo olvidar, quiero olvidarme, pero no puedo olvidarme, porque es muy difícil olvidarte de aquel Dios que te perdonó, es muy difícil olvidarte de aquel Dios que te restauró, aquel Dios que te dio esperanza cuando no tenías, aquel Dios cuando querías soltar esa bala y no aconteció, cuando te cortaba las venas y querías quitarte la vida, pero de una y otra manera Dios intervino. Es difícil olvidarse, aún en medio de la crisis y en medio de la dificultad y en medio de la duda, olvidarse de las bondades de Dios. Él decía, siento una llamita, no puedo. Y cada uno de nosotros estamos ligados al llamado que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué predico? ¿Por qué enseño? ¿Por qué dirijo? ¿Por qué abro mi casa? ¿Por qué soy un anfitrión? ¿Por qué soy un líder de un grupo familiar? ¿Por qué sigo en este departamento? ¿Por qué sigo en este ministerio? Porque Dios fue el que me llamó y estoy ligado a Él, y yo voy a cumplir lo que Él me ha llamado a hacer. Con gente, sin gente, una persona, 3 personas, este llamado es divino. Si tengo que hablarle a los asientos vacíos, lo voy a hablar. Huesos, estoy marcado. Así se expresó Jeremías. Pero el Nuevo Testamento nos da algo más claro. Y la escritura, Pablo dice que nosotros fuimos sellados con su espíritu. Miren eso. Jeremías, el espíritu no habitaba en Jeremías porque en ese tiempo no se había derramado. Pero nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sabes qué es ser sellado con el espíritu? Casi daba la idea como cuando en el ámbito del campo. Cuando tú tienes ganado y todos los rancheros determinan cuáles son, los marcan, los sellan con una estampa. Y se quedan marcados, y donde va ese animal ya saben, este es de este ranchero. Y no importa donde tú vayas, este es un hijo de Dios. Hay gente que se ha apartado del camino
regresa a las cantinas y ahí mismo Dios usa a otro borracho para decirle: tú no perteneces aquí en este lugar. Ha sido sellado. Entonces eso es lo que Jeremías estaba expresando. He sido marcado por Dios. He sido marcado, me siento triste. Yo sé que es difícil, pero estoy marcado por Dios. Y no pudo resistir, trató. Él dijo: ya no lo voy a hacer. But it's hard. Imagínate una vida sin Cristo. Una vida sin Dios. ¿Cómo estuviesen tus hijos, tu matrimonio, tu vida? En perdición, en las calles, en pleitos día y noche. Fue más fuerte. Entonces no podemos callar. No podemos olvidarnos de lo que Dios estaba haciendo. Y esto se vio también a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando con Pedro y Juan, cuando fueron amenazados ante el concilio, esta fue la respuesta cuando el concilio dijo: ya no hablen en ese nombre. ¿Sabe cómo respondió Juan y Pedro? En Hechos 4:20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que te estoy hablando no es una historia, no es una mitología. Estoy hablando vivencia, experiencia. Estaba perdido, pero ahora soy salvo. Estaba en las tinieblas, pero ahora estoy en la luz. Y yo no soy el único testigo del poder de Dios, de la mano de Dios. Cada uno de ustedes ha visto la mano y ha visto el poder de Dios. No podemos callar. Pablo sintió esa llamita, ese fuego, que en Corintios se escribió estas palabras: me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciare el evangelio. Hasta llegó al punto de decir: soy esclavo de Jesucristo. Entonces Jeremías era lo mismo. Su llamado desde su niñez: dije, yo te formé en el vientre de tu madre, yo te santifiqué, yo te llamé. Y de la misma manera Jeremías no podía huir de su llamado. Y nosotros no podemos huir de la verdad que somos hijos de Dios y hemos experimentado su verdad. Y aunque pases por valles oscuros, aunque pases por situaciones difíciles, sigues siendo hijo de Dios. Que aunque tu casa por el día de hoy esté pasando por una crisis, sigues siendo hijo de Dios. Entonces no podemos callar. Pero también la oración de Jeremías nos enseña que a veces seguir el llamado que Dios tiene para nosotros causa dolor. Pero Jeremías nos enseña que debemos de seguir ese llamado aunque nos cueste. Vayan conmigo al versículo 10. Miren la oración de Jeremías. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Había gente que murmuraba de él. ¿Y saben qué? Es una cosa que gente que no conozcas esté murmurando de ti. Eso no dice nada, pues así es la vida, gente siempre va a hablar. Pero amiga, siga leyendo el versículo conmigo. Versículo 10. Oí murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Y mire esto: todos mis ¿qué? Miraba a mí, sí claudicaría. Una cosa es gente que no conoces. Eso se espera. Hay mucha negatividad en el mundo. Pero otra cosa es que un amigo espere tu destrucción. Y Jeremías estaba experimentando una temporada que aún sus amistades lo habían dejado. No querían asociarse con ese profeta único, el uno de los 100 que había, el único que hablaba de impedimento, de destrucción y de juicio. No querían asociarse con él. Se escucha algo familiar, ¿verdad? Porque cuando tú te identificas con Cristo, como que de repente gente ya no se quiere asociar contigo. Como que de repente amistades que te dicen: tú vas a ser mi amigo por la vida, empiezan a hacer su distancia. Personas que pensabas que iban a ser fiel hacia ti, familiares que ya ni te hacen una llamada, ya ni te invitan a las fiestas porque dicen: no, hombre, va a venir, va a predicar, mejor lo dejamos en su casa.
te sientes solo, te sientes desolado. Seguir su llamado puede causar dolor. Ser cristiano nos hace exentos de pasar por dificultades. Pero estuvo dispuesto Jeremías a pagar ese precio. Perdió, ni podía, tan siquiera decir, bueno, mis amistades me dejaron, bueno, me voy a casar. No podía. Qué difícil se encontró Jeremías. Pero él siguió su llamado, aunque le costó. El ser discípulo de Jesús también tiene un llamado. Jesús dijo en Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús decía: ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. ¿Qué es tu cruz? Tu dolor. El precio que debes de pagar por seguirme, que es el negarte a ti mismo, poner tu voluntad, tu futuro, tus propósitos. Decir: Dios, que se haga mi voluntad hacia el lado y yo quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer. Aunque no venga la gente, aunque no crezca el ministerio, aunque no crezca el departamento que estoy sirviendo, aunque nadie me escuche, quiero seguir tu llamado, aunque me cueste. Jesús mismo dijo en Juan que si a él lo persiguieron, también nos perseguirían a nosotros. Si nuestro maestro sufrió, ¿no crees que sus discípulos también podrán pasar por lo mismo? Entonces Jeremías siguió su llamado, pero aún así perdió sus amistades. Y miren cómo se transiciona. Y aprendemos de la oración de Jeremías que debemos de confiar cuando la fe habla. Porque ahora vemos un contraste de Jeremías en el versículo 11. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Como vimos a Jeremías en cómo estaba confiando en Dios en medio de su dificultad y expresando fe y confianza, expresando fe. Y estas palabras son palabras hermosas. Admiramos a personas que están pasando por dificultades y aún están en pie glorificando y exaltando a Dios. Decimos: qué gran fe, qué gran creencia. Wow, yo admiro a esta persona, yo admiro a este nivel de fe. Y es lo que estaba aconteciendo. Nos invita a confiar en Él cuando la fe está alta. Y yo creo que esa porción y esa parte es fácil hacer, o poco difícil se puede decir, cuando están aconteciendo cosas difíciles. Pero a veces las emociones humanas suben y bajan. Como vemos aquí, Jeremías se estaba expresando de una manera magnífica hacia Dios. Lo estaba reconociendo como poderoso gigante. Estaba creyendo que Dios le iba a dar la victoria. Y aún estaba en su oración animando a los demás en adorar al Señor. Versículo 13: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de las manos del maligno. Wow. Si aquí terminase la oración de Jeremías, yo ya había pasado al altar y llorar: sí, Señor, eres poderoso gigante, estás conmigo en la dificultad. Yo creo que como creyentes esa porción la conocemos muy bien, porque como que se siente una expectativa. Por ser creyentes siempre debemos demostrar fe y expresión de fe, aunque las cosas no nos estén yendo bien. Pero a veces la realidad es otra.
Porque después de Jeremías expresarse hacia Dios, expresar, tener confianza hacia Dios, cuando su fe estaba hablando, también nos enseña a confiar en Dios cuando la fe calla. Porque de escuchar que Dios estaba con él como poderoso gigante, ahora el versículo 14 inicia como leímos: maldito el día que nací. Empieza a maldecir el día que nació y la persona que le dio el anuncio a su papá de que iba a ser hombre. ¿Cómo es posible en ese mismo día sentir estas dos cosas? Estaba por un tiempo así, en la cima, pero de repente dio un bajo. Y hay personas que piensan que por ser creyentes y cristianos no se vale llorar, no se vale sentir duda, sentir tristeza, escuche esto, o sentir depresión. Jeremías, para decir maldito el día que nací, ya son como señales de depresión. Creo que si Jeremías estuviera aquí, bien dicho: hermanas, vengan y pongan su mano y reprendan espíritus y vámonos. Pero Jeremías nos está enseñando algo poderoso. Porque cuando la gente siente ese nivel de desesperación y es creyente, ¿sabe lo que hace? Se regresa al mundo. Sueltan la toalla, regresan a su pasada manera de vivir, regresan al vicio, regresan a una vida de pecado por todo lo que sienten en sus corazones, porque no saben cómo expresar la realidad, la tristeza que sienten por lo que han experimentado. Pero Jeremías nos enseña que aún en ese nivel de lo que estaba pasando en su vida, él fue a la fuente correcta. Él no se regresó a su pasada manera de vivir. Él corrió hacia Dios y se expresó. Expresó su tristeza, expresó su depresión. No fue de la nada, ¿verdad? No diga: no, pues nomás le llegó la depresión. No, estaba encarcelado, fue azotado, en un momento de crisis que estaba pasando. ¿Quién te dijo que un hijo de Dios no puede pasar por crisis? ¿Quién te dijo que un hijo de Dios no puede pasar por tristeza? El problema es cuando esa tristeza, como les dije, no la llevamos a la fuente correcta. Y Jeremías mostró confianza hacia Dios cuando su fe estaba baja, porque fue a Dios y se abrió y habló lo que estaba aconteciendo y lo que sentía en sus emociones. Demostró confianza hacia Dios. Y yo me imagino: no, hombre, pues la manera que se expresó no demostró fe. Dios debe de castigarlo. Pero Dios no lo castigó, hermanos. Jeremías estaba demostrando la humanidad. La humanidad. Porque si usted me pega, hermano, yo voy a llorar. Si usted me critica y me dice que estoy guapo, voy a llorar. No se crea, por eso no. Pero las palabras duelen. Cuando alguien en la iglesia te lastima, duelen. Pasar por crisis duele. Pasar por una enfermedad, que vayas con el doctor: tienes diabetes, ay, tienes presión alta, ay, me voy a morir. Vimos tus rayos X y encontramos una bola, ay. Y si hay momentos que expresamos: Dios, tú estás conmigo, Dios. Y otros días que dicen: me voy a morir. Aquí se termina todo. Pero estamos yendo a la fuente correcta. Estamos corriendo hacia las manos de nuestro Padre. Porque sí, seguir su llamado duele. Seguir sus propósitos duelen. Pero se vale llorar. Se vale sentir triste.
pero no se vale regresar al mundo. Hay que ir hacia Dios. Hay que ir hacia Dios. Mire esto. Hablamos que en el principio él fue honesto con Dios y expresó la frustración y al punto que lo acusó. Y Dios preservó lo que le dijo a él para nosotros aprender. Hablamos que después Jeremías quiso renunciar. Dijo, ya no quiero seguir, ya no quiero recordarte, pero miren, aún así Dios no lo soltó. Hablamos que le costó a sus amigos, pero Dios lo sostuvo en el costo. Dios caminó con él en la dificultad. Hablamos que Jeremías, vimos la porción de Jeremías cuando su fe habló y así Dios recibió esa alabanza, pero también vimos cuando su fe cayó y Dios no lo castigó. Dios estuvo con él durante todo el proceso sin saber. Puedes sentirte abandonado, sentirte emoción, pero la palabra de Dios, que es verídica, dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miran la oración y la trayectoria de Jeremías. Subes y bajas, pero en ambos, arriba en la cima Dios estuvo y en lo bajo también Dios estuvo, y Dios está contigo en esta mañana, en tu momento más difícil, en lo más bajo de tu vida. Dios está contigo. Dios está contigo. Pónganse en pie. Dios está contigo. Tú puedes ser sincero con Él. El autor de Hebreos nos revela sobre el Padre. Y mire esto, porque esto es para ustedes. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios dice, no te alejes en el dolor. Get close, acércate. 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 No te escondas en tu dolor. Acércate a las manos del Padre. Él te entiende. Sabe tu dolor. Él sabe que hay alguien que te dañó. Él sabe que te criticaron. Él sabe que amistades te han dejado. Él sabe que en tu casa al día de hoy estás pasando por una crisis muy fuerte. Él sabe que ahorita no hay pan en tu casa y estás dudando de Dios. Él sabe. Acércate. Acércate a Él. Porque la vida de Jeremías no terminó en el capítulo 20. Él se levantó. ¿Qué crees que hizo? Siguió su llamado y siguió profetizando arrepentimiento y juicio hasta el fin de su vida. Y yo me imagino que cuando murió Jeremías y llegó a la gloria, dijo, no, pues ¿qué me espera? Pues ninguna alma se salvó. Pero ¿sabes qué le esperaba? Fidelidad a Dios. Porque Dios no determina el éxito por números. Él determina el éxito por fidelidad a lo que Dios te ha llamado a hacer. Acércate a Dios. El altar está abierto.